Buenas noches tengan todos, para mí es un gozo poder saludarles nuevamente y compartir este tiempo en la palabra. Estamos estudiando el libro del Apocalipsis y los eventos relacionados al fin, lo que hemos llamado noches escatológicas. Esta sería nuestra noche escatológica número 10 ya, y hoy quiero referirme a un tema que he titulado Las dos resurrecciones en Apocalipsis. Así como la Biblia afirma que habrá una generación de personas que serán testigos presenciales, ¿verdad?, de la segunda venida de Cristo, que estarán ahí con vida. No sabemos si nosotros tal vez llegaremos a ese momento, o si serán nuestros hijos o nuestros nietos, pero habrá una generación que tendrá ese privilegio, ¿verdad?, de estar aún con vida cuando Cristo retorne a la tierra por segunda vez. Pero también sabemos que otros, muchos otros que ya han muerto, ¿verdad? Eh, Van a estar aún muertos para cuando Cristo regrese en su segunda venida. Entonces van a estar un grupo de personas ya fallecidas, ya muertas, ¿verdad? Y la pregunta del millón es, ¿qué pasará con todos aquellos que murieron antes? El libro del Apocalipsis nos habla de la existencia entonces de dos resurrecciones, y es muy importante que tengamos claro en qué consisten realmente esas resurrecciones. Para empezar, creí necesario definir el término resurrección como tal. Si observamos la definición que nos da el diccionario de la Real Academia, dice que resucitar es volver a la vida a un muerto. Eso es resucitar. Volver a la vida a un muerto. Restablecer permanentemente el ser a su condición inicial. Volver a la vida a un muerto. Restablecer permanentemente el ser a su condición inicial. Si somos estrictos con esta definición, debemos reconocer que hasta la fecha el único que ha resucitado realmente de entre los muertos como tal es nuestro Señor Jesucristo. Eso no puede ser verdad, dirán algunos. Y los que conocen de la escritura tal vez pensarán, ¿y qué podemos decir de Lázaro, el amigo de Jesús, o del hijo de la viuda de Sarepta que nos menciona la palabra en tiempos de Elías? ¿O qué podemos decir de aquella joven llamada Tabita que nos dice el libro de Hechos que son personas que resucitaron? O aquel joven llamado Eutico que cayó desde un aposento alto en tiempos de Pablo y resucitó también. Bueno, lo que estamos haciendo, apegándonos al término estrictamente de resucitar como ese volver a la vida permanentemente, estamos diciendo, estamos afirmando que solo Jesús es el único que realmente ha resucitado permanentemente. ¿Por qué? Porque estas personas que tuvieron esa experiencia en realidad tuvieron lo que algunos llaman, recuerdo un profesor mío que nos enseñaba el tema y decía, son restauraciones a la vida. Son restauraciones a la vida. Es decir, son resurrecciones momentáneas, no es una resurrección como tal, porque son personas, Lázaro, Tabita, Eutico, todas estas personas resucitaron momentáneamente, volvieron a la vida, les fue restaurada la vida, pero luego continuaron con su vida normal en la tierra, siguieron envejeciendo y en determinado tiempo murieron otra vez. Es decir, no están con vida en este momento. El único que ha resucitado, triunfando sobre la muerte, y que la muerte no tiene ninguna autoridad sobre él, es Jesucristo. Él es lo que la Escritura llama las primicias, ¿verdad? El unigénito Hijo de Dios es el que ha resucitado realmente, si somos estrictos con el término. Entonces, estas personas volvieron milagrosamente a la vida, pero no de esa manera permanente. La muerte ya no tiene autoridad sobre Jesús. Él es el que ha resucitado. Y eso significa para nosotros una victoria gloriosa, porque Cristo no resucitó solo para Él. Triunfó sobre la muerte para darnos a nosotros esa victoria, esa esperanza. Permítame iniciar con una lectura de Efesios capítulo 1. Voy a leer el verso 15
en adelante. Efesios 1:15. Por esta causa, también yo, el apóstol Pablo está hablando, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esta es la carta que escribe Pablo a la iglesia de Éfeso, a los creyentes de Éfeso. Pero dice el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuán necesario nos es, ¿verdad? Ese espíritu de sabiduría y de revelación en cuanto al conocimiento de Cristo. ¿Dónde se nos proporciona esto? Bueno, por medio de la palabra y por medio del accionar del Espíritu Santo en nosotros. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, oiga, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Bendito sea el nombre del Señor. Esa resucitación que tuvo Jesús, esa resurrección de Cristo, como bien dice aquí, trasciende el tiempo presente y el tiempo venidero, porque Él es el que ha triunfado sobre la muerte, está sentado a la diestra del Padre. Pero algo muy lindo que agrega aquí Efesios para nosotros, ¿verdad? Que dice que Cristo resucitó, que está a la diestra del Padre. Pero esto, dice, significa para nosotros la esperanza para todos los que hemos creído en Él. Y es más, agrega que esta esperanza es parte de la herencia para los hijos del Señor. Qué lindo, amén. Qué lindo, amén. Gloria a Dios por esto. Esa resurrección de Cristo significa nuestra esperanza. Es parte de la herencia de los hijos de Dios. Y sabemos que es lo que recibiremos por la fe. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Recalca también esa esperanza. Primera de Tesalonicenses 4, voy a leer el 13 y el 14. Y más adelante vamos a retomar para los otros versos. Pero de pronto observemos el 13 y el 14. Dice Primera de Tesalonicenses 4:13. Por tanto queremos, hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Aquí el término que utiliza dormir está refiriéndose a los que murieron. Entonces dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que han muerto. De hecho, las nuevas versiones de una vez lo traducen así. Para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Qué triste sería para nosotros saber que morimos y, como dicen algunas sectas, ¿verdad? Religiones del mundo, todo termina con la muerte. No, qué triste sería eso. Pero Cristo nos ha dado esa esperanza de que como Él ha resucitado, ahora el Padre nos otorga también esa herencia si permanecemos en Cristo. Porque si creemos, dice 14, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, oiga, con Jesús a los que durmieron en Él. Así también traerá Dios con Jesús a los que han muerto en unión con Él, dice la Nueva Versión Internacional. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es maravilloso, eso es glorioso, realmente es una esperanza viva para nosotros. Sin embargo, esto es apenas una cara de la moneda, porque tristemente, así como algunos alcanzaremos por la fe en Cristo esa esperanza, esa herencia, resucitaremos, ¿verdad? Para estar con el Señor, como decía el apóstol Pablo. Él tenía esa convicción de que si moría, iba a estar presente en Cristo y además que resucitaría posteriormente para estar con el Señor. Bueno,
eso es apenas un lado de la moneda. Porque tristemente también la escritura nos habla, nos aclara, que va a haber otro grupo de personas que van a estar fuera de esa esperanza. Que no van a alcanzar el fruto, el resultado de esa esperanza. Y que también van a resucitar, sí. Pero no será para bendición, sino para destrucción. Otro tipo de resurrección. Daniel capítulo 12 en el versículo 2 resume dos destinos entonces para los muertos, dos destinos para aquellos que mueren antes que Cristo venga. ¿Y cuáles son esos dos destinos? Dice Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Oiga qué fuerte. Entonces todos los seres humanos resucitaremos de entre los muertos, pero no todos compartiremos el mismo destino. El mismo Jesús fue muy claro con esto. En el Evangelio de Juan, Juan capítulo 5, también nos dice que realmente cuando hablamos de resurrección hablamos de dos resurrecciones, dos destinos diferentes. Juan capítulo 5, voy a leer el verso 24 al 29. Permítame un momento aquí que lo ubique nada más. Juan capítulo 5, dice el verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Oiga qué tremendo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos destinos para los resucitados, dos resurrecciones diferentes. Una resurrección, dice Jesús, de los que hicieron lo bueno, una resurrección para vida, y los que hicieron lo malo, una resurrección de condenación. Entonces, mis amados en Cristo que me escuchan y participan de este video, lo que estamos afirmando es, ¿verdad? Para ser más claros, más puntuales, es que según la Escritura hay una realidad de dos resurrecciones. Y esto se confirma en el Apocalipsis. ¿Dónde encontramos esto en el libro del Apocalipsis? Observe conmigo Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a observar aquí. En el capítulo 20 voy a empezar leyendo los versos 4 al 6. Apocalipsis 24 al 6. Dice lo siguiente. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años.
Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Entonces aquí nos habla el Apocalipsis de una primera resurrección. Esa es en la que debemos anhelar estar, tú y yo, cada uno de nosotros en Cristo. La Nueva Versión Internacional traduce aquí en el verso donde dice, ¿verdad? Que vi... bienaventurado y santo, dice el verso 6. También la Nueva Versión Internacional traduce esta parte y dice dichosos. Eso es bienaventurado, dichosos y santos. ¿Quiénes van a estar en la primera resurrección? Los dichosos y santos, aquellos, ¿verdad?, que han perseverado en Cristo hasta el fin, como dice reiteradas ocasiones el libro del Apocalipsis. Pero luego nos habla más adelante aquí en el mismo capítulo 20, pero en los versículos del 11 al 15, que hay una segunda resurrección que es la más terrible de todas, ya que no conlleva esa eternidad de vida, sino una eternidad en condenación, en sufrimiento. Veámoslo aquí. Entonces la primera resurrección tiene que ver con los justos, con los santos, con esa iglesia vencedora que persevera hasta el fin, que somos dichosos por estar en el Señor y que caminamos en santidad. Pero dice que va a haber una segunda resurrección con otro grupo de personas. El 20:11, aquí mismo en Apocalipsis, ¿verdad? Este texto nos habla de la segunda resurrección. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Una segunda resurrección para condenación, para terrible dolor y sufrimiento por la eternidad. Es lo que nos habla entonces este texto de Apocalipsis capítulo 20. Ya sabemos que va a haber dos resurrecciones y que ambas, ¿verdad? Ambas se contrastan entre sí. Una tiene que ver con los buenos, los dichosos, los justos. Otra con los injustos, los que han hecho lo malo, cuyas obras han sido malas delante de Dios. Y dice que resucitarán, pero para condenación. Ahora bien, es importante también para nosotros responder a la pregunta: ¿cuándo sucederán esas dos resurrecciones? ¿Cuándo sucederán? Por supuesto que nos interesa la primera resurrección, pero es importante saber cuándo sucederán ambas resurrecciones. La primera resurrección, la de los justos, aquí mismo en Apocalipsis 20, nos dice claramente que ocurrirá después del... la de los justos ocurrirá antes de iniciar el milenio de Cristo. Antes de iniciar ese reino milenial. De hecho, el capítulo 20 nos narra, así lo titula la Reina Valera, los 1000 años. Nos va a hablar de lo que va a ocurrir en esos 1000 años. Y justamente ahí, ¿verdad?, va a estar la iglesia, va a estar los creyentes resucitados para gozar de ese reino milenial con Cristo. Ahí va a ocurrir, al iniciar los 1000 años. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, permítame aquí ubicar rápidamente. Quiero leer del versículo 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4:13, un texto muy conocido. Dice: la venida del Señor.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza, porque ya vimos que tenemos esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí el apóstol Pablo tiene la convicción, él creía que él iba a estar aún con vida, ¿verdad? Entonces él dice, nosotros que estemos con vida, firmes en Cristo, cuando el Señor venga, no nos vamos a adelantar a los que mueren. También Dios va a tomar en cuenta, dice, a los que ya han muerto. Va a haber esa resurrección primera. Entonces dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a otros con estas palabras. Este texto nos habla de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor. Desde esa perspectiva de premilenarismo histórico hemos dicho que nosotros creemos que esa segunda venida del Señor es antes de que inicie el milenio. Entonces, ¿cuándo resucitará? ¿Cuándo será la primera resurrección? Cuando se dé la segunda venida de Cristo antes del milenio, al iniciar el milenio, ¿verdad? Previo a eso va a ser la segunda venida de Cristo y ahí es donde va a ocurrir esa primera resurrección. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. ¿Cuándo? Durante su segunda venida. También Pablo lo expresó con claridad en 1 Corintios 15. Aquí también lo podemos observar. 1 Corintios 15. Voy a leer el verso 20. 1 Corintios 15, voy a leer el 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, dice. Cristo primero resucita y luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Cuando Cristo vuelva, cuando Cristo regrese por segunda vez, ahí en su venida se va a dar la resurrección de los justos, de los dichosos, de los santos, perseverantes del Señor. Ahora bien, la segunda resurrección, que se conoce también como la resurrección de los injustos, ocurrirá precisamente después del milenio. Entonces, cuando Cristo venga, Cristo instaura ese reino milenial, ¿verdad?, en la tierra, y la iglesia, la primera resurrección se va a dar. Los creyentes vamos a estar ahí gozando de ese reino milenial de Cristo. Y al final de los 1000 años, cuando termine ese reino milenial, hasta ese momento es que van a resucitar los injustos. Hasta ese momento, después del milenio. Eso lo vemos claramente en Apocalipsis 20, donde estuvimos leyendo. Porque dice Apocalipsis 20, y vi, dice el verso 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. El mar entregó los muertos que habían en él, la muerte y el Hades también, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego. Pero quiero que observemos nuevamente los versos anteriores, en el verso 4. Estoy en Apocalipsis 20. Dice el verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Hasta que se cumplieron los 1000 años, dice, volvieron a vivir los otros muertos. La primera resurrección en la que explica aquí, donde los que recibieron facultad de juzgar, las almas de los decapitados, todos estos que no adoraron a la imagen y todo, pero dice que los otros muertos, esos otros no van a vivir hasta que se cumpla los 1000 años. Hasta ahí van a resucitar. Lamentablemente van a resucitar ¿para qué? Para ese juicio final sobre sus vidas, para recibir el castigo eterno. Eso es lo que va a ocurrir, según nos dice la palabra. La Reina Valera titula, ¿verdad?, ese capítulo, esos versos ahí, el juicio del trono blanco. Entonces, todos aquellos que el nombre no fue hallado en el libro de la vida, esos son los que van a ser lanzados al lago de fuego. Esos son los que van a resucitar hasta después del milenio. ¿Para qué? Para que se les confirme, lamentablemente, su condena y sean lanzados al lago de fuego. Definitivamente no queremos estar ahí. Queremos ser de los de la primera resurrección, o mejor aún, si tuviéramos el privilegio, ser de los que están con vida en ese momento. Pero si muriéramos, tenemos la esperanza gloriosa en Cristo de que resucitaremos cuando sea su segunda venida, en la primera resurrección, para estar siempre con Él, participar de su reino milenial y demás. Pero los injustos, los pecadores, dice que van a resucitar hasta después del milenio para recibir esa lamentable y trágica noticia. 2 resurrecciones. Queremos estar en la primera. Por último, creo que es importante, ¿verdad? No podemos pasar por alto otro hecho importante que conecta con esto de la resurrección. Y es afirmar esa realidad de que vamos a resucitar, pero estaremos en un estado diferente al actual, ¿verdad? Tendremos cuerpo, sí, pero vamos a tener un cuerpo especial, un cuerpo glorificado. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Voy a leer el verso 20 y 21. Filipenses 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a recibir un cuerpo especial, un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al de Cristo, porque Cristo resucitó, ¿verdad?, con un cuerpo glorificado. Él se encarnó y resucitó, ¿verdad?, con un cuerpo glorificado, un cuerpo especial, y nosotros en semejanza suya tendremos ese nuevo cuerpo, ese nuevo ser, ¿verdad?, a la semejanza de Cristo. Romanos 8 también confirma lo mismo. Romanos 8 dice el versículo 11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Tremenda esta palabra, amén. Entonces, 2 resurrecciones,
Una para los dichosos, para los justos, la primera resurrección. Ahí queremos estar, ahí debemos estar. Otra segunda resurrección que va a ser después del milenio. La primera va a ser en la segunda venida de Cristo, cuando Él va a instaurar ese reino milenial. Pero los otros muertos tienen que esperarse hasta después de esos 1000 años de reinado de Cristo. Hasta ahí van a ser resucitados en una segunda resurrección, pero para recibir la condenación eterna, para que el juicio se confirme sobre sus vidas. Entonces, discúlpenme la expresión fuerte con la que voy a concluir nuestro estudio de hoy. Yo anoté esta frase como cierre. Es una expresión fuerte, pero es una gran realidad. Es mejor un cuerpo glorificado junto a Cristo. Es mejor un cuerpo glorificado junto a Cristo que un cuerpo carbonizado en el lago de fuego. Así que, hermanos, gocémonos por estar en el camino del Señor y perseveremos hasta el fin. Que Dios les continúe bendiciendo. Hasta pronto.